Gloria a Dios. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de Job. Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 5. Y yo he titulado este mensaje: Buscar a Dios donde Él está. Porque muchas veces, ¿a cuánto le ha pasado que buscaron algo que se ha perdido, buscan y no están? ¿A cuántos se le perdió la llave? ¿A cuántos? ¿A cuántos se le perdió la billetera? El celular. La semana pasada justo estaba hablando por teléfono y estaba en el vehículo. Estaba ahí hablando y me tengo que bajar del auto y empiezo a buscar el celular mientras hablaba por teléfono, ¿no? No sé si a alguien le pasó, pero... Y hablaba con un hermano, sí, pero y buscaba el celular. Y después me di cuenta que lo estaba usando, ¿no? Pero muchas veces se nos pierde algo y estamos buscando, y buscamos, tal vez está en otro lado. ¿Y a dónde está? Y perdemos tiempo, ¿ves? Nos atrasamos. ¿A cuánto les pasa, no? Pero cuando buscamos las cosas donde realmente están, buscamos las medias, buscamos la llave, buscamos el celular, buscamos lo que tengamos que buscar, que sabemos dónde está, ganamos tiempo, no nos atrasamos. ¿Cuántos reconocen de que el tiempo vuela? Y vamos a ver lo que dice aquí el libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Dice lo siguiente: si tú de mañana buscares ¿a quién? A Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio, cuando dice mi principio, haya sido pequeño, mi postrar estado, cuando dicen, será muy grande. Mirá lo que está a tu lado y dile lo siguiente: aunque tu principio, lo que está viviendo, sea pequeño, luego va a ser muy grande. Muchas veces hay personas que quieren, como aquellos que ven una persona que ha enriquecido, que tiene muchas cosas y dice, wow, esa persona, me encantaría ser como esa persona, me gustaría. Pero no saben el proceso que tuvo que pasar para adquirir tal vez lo que tiene. Y fíjense que aquí Job, en un momento crítico de su vida, difícil, había perdido todo. Aún su propia esposa, cuando ve que pierde todo, él, lleno de llaga, enfermedad que estaba encima de él, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Aún su esposa no tenía ni siquiera misericordia de él. Y estaba en un momento difícil. Y él quería argumentar contra Dios y tantas cosas. Pero en el versículo 5, fíjense que dice, si tú de mañana, ¿cuánto dicen de mañana? Buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueses limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Muchas veces estamos esperando que vengan las bendiciones de Dios. Y Dios está esperando muchas veces que nosotros nos activemos. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cuándo tú recibes tu sueldo, tu pago? ¿Cuándo? ¿Después de? Nunca lo vamos a recibir antes de trabajar. Dios es así. Dios espera que nosotros le busquemos. ¿Para qué? Para Él bendecirnos. Muchas veces queremos, ¿y Dios cuándo va a sobrar? Y Dios dice, ¿y tú cuánto te vas a mover? Queremos avanzar, queremos prosperar, queremos alcanzar un montón de cosas y nos olvidamos de lo más importante. Job estaba en momentos difíciles. Había perdido toda su familia. La que tenía que estar al lado, en vez de apoyarlo, al contrario, se le ponía en su contra. Y comienza a decir, si tú de mañana buscares a Dios.
Si de mañana despertamos y lo primero para nosotros buscar a Dios, Dios luego se va a encargar de todas nuestras necesidades. ¿Cuánto tienen necesidades? ¿Cuánto tienen? Muchas necesidades. Y la Biblia nos enseña que por más que nos afanemos y hagamos una cosa y la otra, no vamos a adelantar nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nuestra vida y Él sabe de lo que estamos necesitando. Y aquí la Biblia nos enseña que si de mañana nos despertamos y le buscamos a Él, luego Él se va a despertar. Está diciendo, si en un principio tú te activas, luego Dios ve esa fe y Dios se activa. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos quieren bendiciones de Dios? Amén. Y bendiciones grandes. Amén. Tenemos que comenzar con lo pequeño. Es como que aquel que quiere ser dueño de una empresa, pero cuando es empleado comienza a robar, comienza a hacer un montón de cosas y Dios nunca lo va a poder bendecir. ¿Por qué? Porque no es fiel en lo pequeño, no es fiel en lo poco. Cuando Dios lo quiere exaltar, Dios lo quiere bendecir. Pero para que esa llave abra la ventana de los cielos y Dios comience a engrandecer todo lo que tengamos que hacer y bendecir y prosperar y restaurar la familia y ese hijo que está lejos del Señor, que se apartó y Dios lo pueda traer con cuerdas de amor, necesita de nuestras oraciones. ¿Sabe lo que es para Dios? Ver en la mañana que tú te despiertas y comienzas a orar por tu familia, por tus seres amados, por tu trabajo y todo, y cuando sales Dios tiene preparado para ti una bendición muy especial. Aunque parezca pequeño, aunque parezca algo ahí insignificante, Dios eso después lo hace muy grande. Pero fíjense que Dios es fiel. Versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque lo que tú tienes, que Dios te dio, Dios es el dueño de todo y Él nos prestó todo. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y Dios nos prestó ¿para qué? Para que los amemos, los cuidemos, los protejamos, estemos instruyéndole en el camino. Él nos prestó. Lo que tú tienes en tu posesión, Dios te lo dio para cuidarlo, para bendecirlo, para que esté ahí, para que tú lo puedas disfrutar. Y aunque parezca ser algo insignificante o algo pequeño, Dios eso quiere hacerlo mucho más grande. Pero para eso Dios, ¿qué quiere ver? Que nuestra actitud sea aquella que mueva la mano de Dios. Para avanzar y para prosperar necesitamos actitud. ¿Ve? Una actitud en la cual mueva a alguien que está sobre nosotros para bendecir nuestras vidas. Es como el empleado cuando está trabajando y se esfuerza y hace las cosas bien. ¿Qué es lo que hace su encargado? Ve y Dios a través del encargado comienza a bendecirlo. Lo comienza a subir de puesto, comienza a engrandecerlo, lo comienza a tener sobre otros. ¿Para qué? Para demostrar que su buen trabajo, que lo que hizo, fue recompensado. Y Dios quiere recompensar tu vida, Dios quiere recompensar tu corazón. Pero ¿qué es lo que Dios necesita? Ver nuestra actitud, que dependemos de Dios 100%. ¿Cuántos se atreven a depender de Dios 100%? Aunque parece que con nuestros ojos naturales no vemos lo que queremos lograr o tal vez lo que queremos ver. Aún así, nosotros seguimos confiando y creyendo que el estado o tal vez lo que estamos viviendo no se compara con lo que vamos a vivir después. En un momento Jesús enseña sobre la oración y le dice, no sean como los hipócritas que están ahí en las plazas, levantan las manos y se muestran delante de todos que están orando. Porque ya les digo de que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos tienen? Es que todos lo están mirando de que están orando. Esa es la recompensa. Pero más ustedes, diga conmigo, cerrada la puerta, nos metemos ahí con Dios. Y cuando nosotros le buscamos a Dios,
en lo secreto, cuando nadie nos ve. Dice que Dios los recompensará en público. Fíjense, y aún más, les dice lo siguiente, dice que ustedes cuando oren, cuando ustedes vayan a pedir algo a un Dios, el Padre, ya va a saber lo que ustedes están necesitando. Miren si Dios valora la oración. Miren si Dios valora tanto la oración que cuando dice, todo aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Aquel que golpea, se le abrirá. Miren cómo Dios valora la oración, que Dios respalda de tal manera que cuando uno está en momentos difíciles y le pide algo a Dios, Dios está dispuesto a responder. En un momento Jesús le enseña y les dice, donde están dos de ustedes congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y todo lo que piden en acuerdo, en oración, 2, 3, lo que estén, tienen que entender de que yo estoy ahí, ¿para qué? Para responder. Cuando tiene muchas veces cosas que son difíciles o tal vez imposibles para nosotros. Pero tenemos un Dios que es el Dios que para Él todo es posible. Solamente Él está esperando de que nosotros día a día podamos tener ese compromiso con Dios, de rendir nuestro corazón a Dios. Rendir nuestro corazón de tal manera que cuando tengamos que hacer algo tengamos el respaldo de Dios en favor de nuestra vida y lo que estemos necesitando de parte de Dios, esa respuesta venga para bendecirnos. Muchos quieren lograr, quieren alcanzar, se proyectan y se olvidan de que es Dios el que va a engrandecer nuestro nombre. Queremos lograr, queremos poseer, queremos conquistar, pero si nos olvidamos de Dios, de que es Él el que abre puertas y es Él el que cierra puertas, si nos olvidamos, va a ser como cuando estamos buscando la llave en el lugar equivocado y nos atrasamos y pasa el tiempo. ¿Cuántos reconocen que el tiempo vuela? El tiempo se pasa. Nosotros vemos a nuestros hijos que van creciendo y cómo pasa el tiempo. Los vemos ahí y vemos que crecen y que avanza y cómo pasa el tiempo. Ya pasaron 6 meses de este año y se pasó rapidísimo. Muchas veces hacemos cosas y nos olvidamos de buscar a Dios, de orar a Dios. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿Y saben qué? El tiempo no vuelve. Y Jesús le enseñaba, ¿saben a qué más que nada? A no perder el tiempo. A no perder el tiempo. El tiempo pasa. El tiempo no vuelve. Y lo que más necesitamos es buscar a Dios en el lugar correcto. Buscar a Dios. Podemos tener lucha, dificultades, pruebas, pero todo eso es pasajero. Y cuando Dios está con nosotros, todo es mucho más llevadero. Pero necesitamos, para que Dios engrandezca nuestra vida y todo lo que tengamos que hacer, nuestra comunión con Dios. Podemos necesitar cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Dios puede hacer todas las cosas ahí rápidamente. ¿Qué es lo que necesitas? Un milagro de sanidad. Dios puede decir, aquí está. ¿Qué es lo que necesitas? Restaurar la familia. Aquí está. Pero muchas veces, ¿sabes lo que Dios quiere? Tenerte cerca. Tenerte cerca. Porque muchas veces es como pájaro que comió vuelo. ¿Qué es lo que necesitas? Un milagro, aquí está el milagro. Recibimos el milagro y nos olvidamos de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Restaurar la familia. Dios restaura y después. Y como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Él lo sabe todo, Él sabe de qué manera tenernos cerca. ¿Cuánto tienen hijos? ¿Le gustaría tener a sus hijos cerca y que sus hijos le cuenten las cosas? Dios igual. Van a venir las luchas, dificultades, problemas, pero cuando estamos cerca del Señor, nada nos va a detener. Nada nos va a detener. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 13.
El profeta Daniel muy usado por Dios, pero en un momento, claro, Dios lo iba engrandeciendo. Y estaba en lugares de autoridad. Pero había gente celosa, gente envidiosa, gente que buscaba de hacerlo caer de su lugar, de donde Dios lo había elevado, de donde Dios lo había puesto. Pero él tenía una virtud y él tenía una actitud que nada lo podía mover. ¿Y saben cuál era? La oración. Él todos los días, 3 veces al día oraba. 3 veces al día él buscaba a su Dios. Y Dios le respondía. Necesitaban que revele un sueño, Dios le tenía la respuesta. Dios le mostraba lo que estaba en lo oculto, Dios se lo mostraba. Y él comenzaba a ver todas las cosas. Vamos a ver lo que dice ahí Daniel capítulo 6, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjense aquí, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él... Estamos hablando de alguien que tenía otros dioses, alguien que no conocía a nuestro Dios. Pero Daniel era un hombre de oración. Daniel oraba, doblaba rodillas 3 veces al día y oraba e intercedía. ¿Para qué? Para que Dios bendiga su vida y también para que Dios le guarde. Y en ese momento Dios no lo defraudó. Cuando tú buscas a Dios y tú le buscas, no solamente que Dios te va a exaltar y te va a engrandecer, sino que Dios va a pelear por ti. Amén. Y el rey le dice: al que tú continuamente sirves, él te libre. No lo podía, ¿por qué? Porque el rey había firmado un edicto. Y cuando el rey firma algo, no había nadie que lo pueda revocar a eso. Y el rey estaba sujeto, lo amaba a Daniel. El rey lo quería muchísimo, a Daniel lo amaba. Pero no se había dado cuenta del engaño de las otras personas que le hicieron firmar un edicto. ¿Para qué? Para hacerlo caer a Daniel. Y en ese momento Daniel no tenía más a nadie de su lado. Solamente lo tenía Dios. Cuando tú no tienes a nadie a tu lado, lo tienes a Dios. Y fíjense lo que dice en el versículo 17. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Triste, triste, pero con una pequeña poca de fe que tenía ese rey. Porque sabía a quién Daniel le estaba sirviendo. Si el rey directamente no creía de que
Dios lo podía librar, aquel que siempre le servía. Ni siquiera el rey hubiese dicho, Daniel, ¿te pudo librar? Tenía un poquito de fe. ¿Por qué? Porque conocía que Daniel oraba y que servía a Dios y que Dios le respondía. Y fíjense lo que dice, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, ¿cuánto dicen? Se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Porque había ¿en quién? En Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, tenemos la respuesta de Dios. Cuando tú y yo confiamos y clamamos y le decimos, Señor, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos mis hijos, pongo en tus manos mi relación, pongo en tus manos mi trabajo, Dios nunca se va a olvidar de tu oración. Al contrario, dice de que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado. Cuando Dios tiene cuidado, Dios nos guarda por completo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Te ha podido librar? Sí, Señor. El Señor me libró, envió su ángel, le cerró la boca a los leones y evitó que yo pueda tener algún daño. Nada me pasó. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Y fíjense cómo es Dios. Cuando hay algo que a ti te quiere derribar y te quiere hacer caer, injustamente Dios va a ser tu abogado. ¿Para qué? Para volver a exaltarte y ponerte donde tal vez otros te querían poner hacia abajo. Cuando Jesús murió y resucitó, pero antes de la resurrección estaba ahí, todos se le burlaban. Pero el abogado de Jesús, el Espíritu Santo, que hizo, lo resucitó para que todos vean de que Jesús era inocente. De que no fue por sus pecados, sino que fue por los tuyos y por los nuestros. Y fíjense lo que dice en ese versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Por eso dice la Biblia, es mejor, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se van a levantar contra ti, pero Dios te va a defender. Por un camino vendrán, pero van a tener que huir por 7. Cuando tú y yo nos mantenemos en oración y no la tenemos a la oración como un escape solamente, sino una relación continua con Dios. Dios es fiel y Dios está dispuesto a bendecirte. A Dios no se le pasa nada. Dice que los ojos del Señor están atentos a los que le aman y pone sus ojos, pone su mirada sobre ellos. Fíjense lo que dice en el versículo que sigue, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, atentos ahí, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido.
y su dominio perdurará hasta el fin. Y es otro edicto totalmente contrario. Ahora dijo, todos los seres humanos que están bajo mi mandato, mi reinado, ahora van a tener que adorar, ahora van a tener que estar ahí confiando en el Dios de ¿quién? De Daniel. Puedes poner tu nombre en tu Dios. En tu Dios, en tu Dios, en tu Dios, en tu Dios. Los que se burlaban, los que te querían ver mal, van a tener que confiar en ¿quién? En tu Dios. Si quieren que las cosas le vayan bien, ¿en quién tienen que confiar? En nuestro Dios. Mira lo que está a tu lado y dile, los que te quieren el mal, si quieren que las cosas le vayan bien a ellos, van a tener que confiar en mi Dios. Y fíjense lo que dice ahí en el versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Iban pasando los mandatos y él seguía prosperando. Cuando tú y yo le buscamos a Dios en lo secreto, Dios nos recompensa en público. Cuando tú y yo le buscamos, a pesar de la dificultad que estamos viviendo o algo que estamos atravesando y parece que no hay respuesta, Dios trae la respuesta. Aunque tú estés ahí diciendo, pero yo no tengo nada, o tal vez tengo poco, o los problemas que tú tienes familiar, tal vez económico, o parece que hay algo ahí pequeño, Dios, ¿qué hace? Dios lo hace muy grande. Las cosas cambian, Dios restaura los matrimonios, Dios sana las enfermedades, Dios rescata del hoyo nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición. Para que podamos ser de bendición, de tal manera vamos a ser de bendición, de que otras personas van a querer ser y tener a nuestro Dios. ¿Vale la pena servir a Dios como le servía a Daniel? ¿Vale la pena creer en el Dios que estamos creyendo? ¿Vale la pena que cuando tú necesitas clamar a Dios, pedirle algo, Él te reconoce y aún más, Él te responde? ¿Vale la pena? Cuando tenía 19 años me hice esa pregunta, que fue cuando conocí al Señor. ¿Vale la pena buscar a Dios? Mis amigos en los boliches, alcohol, otro en las drogas. Yo decía, ¿vale la pena abstenerme? ¿Vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena? Pero el tiempo me dio la respuesta que valía la pena. Muchos murieron, muchos se perdieron, muchos presos, pero aquí estoy yo. Valía la pena. Valía la pena. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando el tiempo pasa, y el tiempo va pasando y vamos avanzando, muchas veces decimos, ¿por qué no conocí al Señor antes que dejé pasar tanto tiempo? Busquemos a Dios donde Él está, en el lugar correcto, en el lugar donde hay vida. ¿Cuánto dicen donde hay vida? Por eso, como está, cierra tus ojos. Si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Ponte de pie y búscale a Dios. Ponte de pie y piensa lo siguiente, vale la pena. Y medita para ti mismo y di, vale la pena. Olvídate de quién tienes a tu lado. Olvídate. Y ahora eres tú y el Señor, tú y el Señor, tú y el Señor. Tú y el Señor, nadie más. Tú y el Señor. Tú y el Señor, tú y el Señor. Y ahí como está, tal vez hoy viniste por primera vez y te haces esa pregunta, ¿vale la pena?
Vale la pena cada día, cada mañana, buscar a Dios, buscarle con todo el corazón. ¿Vale la pena? Claro que sí, vale la pena. Vale la pena porque a Dios no se le pasa nada y aún más, Dios quiere bendecir tu vida. No dejes pasar más el tiempo. No dejes pasar más el tiempo porque Dios tiene planes, tiene propósito para tu vida. Y cuando le buscamos a Dios en el lugar correcto, la respuesta de Dios viene. ¿Qué es lo que hay? Una enfermedad. ¿Qué es lo que hay? Un problema en la familia, los hijos en rebeldía. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Para el que cree todo le es posible. Qué bueno que es mañana tras mañana tú despertarte en la mañana y buscar a Dios con todo el corazón y buscarle, y buscarle, y buscarle, y buscarle. Y aunque tu principio sea pequeño, eso significa que tú quieres lograr y alcanzar y superar tantas cosas. Y es como que no se están dando lo que tú quieres ver. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Será muy grande, será muy grande, será muy grande, será muy grande. Daniel estaba siendo recompensado y bendecido por Dios. Cuando lo querían ver muerto, Dios le dio vida. Dios le dio vida. Cuando tú quieren ver muerta, te quieren ver muerto, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, Dios le va a dar vida y vida en abundancia. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Aunque es pequeño tu ingreso económico, Dios va a hacer que tu postrer ingreso será muy grande. Aunque estás ahí padeciendo con una enfermedad, Dios te va a sanar. ¿Para qué? Para que tú puedas ser engrandecido por Dios. Dios pueda bendecir tu vida y tú glorifiques a Dios. Mira cómo Dios lo amaba tanto a Daniel, que Dios lo recompensaba y lo exaltaba y lo engrandecía. Lo ponía como gobernador, lo ponía en lugares de privilegio y de honra. Le hizo hallar gracia delante del rey. El rey, cuando necesitaba consultar algo, iba a buscarlo a Daniel. Y el rey le amaba. Por eso le quiso librar una y otra vez, impedir que vaya donde estaban los leones. Pero 2 veces le dijo: Dios te libre, el Dios que tú continuamente sirves. Cuando no le servimos a Dios, le servimos a Satanás. Y la obra de Satanás es matar, robar y destruir, mas la obra de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta noche tú tomas la determinación. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena dar nuestra vida por Él. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Porque Dios es fiel. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena servir a Dios. Cuando tú tomas la determinación de buscar a Dios con todo el corazón y quieres servirle a Dios con todo el corazón, le estás sirviendo a Dios, no le estás sirviendo al hombre. Le estás sirviendo al Dios Todopoderoso. Le estás sirviendo al Dios de Daniel, a tu Dios. A tu Dios, a tu Dios, y a tu Dios, y a tu Dios, y a tu Dios. A Él le estás sirviendo. Y a Él no se le pasa nada. Él conoce tu corazón. Él ve todo y Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas aún antes
que tú le pidas. ¿Hay algo que sea difícil para mí?, dijo el Señor. Nada, no hay nada que sea difícil. Pero si tú de mañana buscares al Señor y le rogares, luego Él se despertará por ti. Aunque tu principio, nunca te olvides. No te desanimes por ver que tu principio, lo que estás viviendo, lo que hay delante de ti o lo que tienes es pequeño, porque tú tienes un Dios grande. Tú tienes un Dios grande y ese Dios grande, Dios, está de tu lado. Está de tu lado, está de tu lado, está de tu lado. Y cuando está de tu lado, Él responde, Él responde, Él responde. Él responde con todo el corazón. Por eso levanta tu mano al cielo y adórale, adórale, adórale con todo el corazón. Adórale con toda tu mente, adórale con toda tu alma. Adórale al Señor porque es Él el que quiere bendecir tu vida. Es Él el que quiere honrar tu vida. Díselo, díselo con todo el corazón.